un poco la tardanza que no había podido activar la presentación porque como todo el mundo estaba ingresando, entonces no me daba acceso. ¿Ya me escuchan todos? Sí, ok. Buenas Sí, tardes, Entonces, licenciado, buenas licenciado. Sí, lo tardes. gracias. escuchamos. En la pantalla de la presentación también, ¿verdad? Sí, Sí, dice arreglos Ok, directos. ok, perfecto. Entonces vamos a hablar de este tema, continuamos, ¿verdad? Por lo menos hasta las 7, viendo el tema eh, de arreglos directos. Esa fue la última clase que vimos la semana, perdón, miércoles. Hasta acá nos habíamos quedado, si no estoy mal, vimos y nos quedó pendiente esta pantalla, esta presentación. Entonces, inicialmente podemos hablar de que es necesario que vayan siempre usando su código, manejen ahí su código para ir subrayando más que todo. El artículo 51 del párrafo siguiente en la lateral C se refiere a la discusión en vía directa. Si ustedes ven este artículo, nos da un plazo de 30 días a partir de presentado el pacto por parte del sindicato. En este caso, estamos hablando ya de un conflicto colectivo, ¿verdad? Te recuerda que estábamos hablando de los conflictos jurídicos y conflictos jurídicos y colectivos, ¿verdad? El fin, como les dije, pues era buscar mejoras de condiciones de trabajo. Por lo regular, el sindicato a través bueno, todos los trabajadores a través del sindicato hacen una solicitud por medio del pacto colectivo indicando pues cuáles van a ser las mejoras. Entonces, esta presentación se la hacen en vía directa al patrono, ¿verdad? Pero debe de hacerse a través de la autoridad administrativa más próxima. Cuando dice autoridad administrativa, en Guatemala está la entidad denominada Inspección General de Trabajo. Nosotros, si se dan cuenta, en el Código de Trabajo dice autoridad administrativa casi en todo el contenido, porque inicialmente cuando se creó este código hace muchos años, se utilizaba la frase de autoridad administrativa. Sin embargo, actualmente ya se utiliza Inspección General de Trabajo, no obstante que el código todavía en algunos lados, en algunos apartados todavía denomina como autoridad administrativa. En la práctica de no llegar a acuerdo en ese plazo se solicita la inscripción o una ampliación por un plazo igual, es decir, de que los sindicatos esperan los 30 días y si el patrono no da respuesta a este requerimiento, se puede solicitar una ampliación más de 30 días. Ahora bien, cuesta a veces pues que los patronos lleguen a un acuerdo satisfactorio con los trabajadores y por ello pues a veces un conflicto colectivo puede durar no solo meses sino años. Se han escuchado ustedes, sobre todo en entidades nominadoras del Estado de Guatemala, que los procesos pues duran muchos años. Enhorabuena, en algunos se han firmado pactos. Por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones existe un pacto muy bueno. El Ministerio de Público tiene también. El Ministerio, bueno, el organismo judicial y el organismo legislativo también tienen. Y así otras entidades que han tenido pactos y no han tenido ni siquiera que pedir ampliación, sino que en la primera negociación de una vez se llega a un acuerdo. Lo único que tienen que hacer a veces es que el trabajador y el patrono, en este caso los trabajadores a través del sindicato, y los patronos pues hacen a veces algunas modificaciones pero que no les perjudique también en sus finanzas si fueran muchos los beneficios que están pidiendo. Digamos que ya finalizó también este otro plazo de ampliación que es de 60 días. En caso de se llegue a un acuerdo, se va a firmar el pacto. Digamos que dentro de este plazo de 60 días llegan a un acuerdo. Aquí estamos, vamos a ir viendo las dos opciones y vamos a ir desglosando este artículo. Si llegan a un acuerdo, van a firmar el pacto. Por lo regular, pues van a firmar los directivos del sindicato y van a firmar también
el patrono a través de sus representantes legales. Eso ya consolida, pues, un pacto con, como les decía yo, que tiene carácter de ley interna, ¿verdad? No es un carácter de ley a nivel nacional, sino que únicamente va a ser una ley, pues, interna de las instituciones que estén firmando el pacto. En este caso se van a obtener 3 copias porque una la va a distribuir el sindicato, otra le va a quedar al trabajador, a los trabajadores a través del sindicato, y otra le va a quedar al patrón. La tercera, pues la Inspección General del Trabajo también lleva un control de esos pactos en sus registros específicos que tengan. Ahora, si llegan a un acuerdo parcial o no pueden llegar a un acuerdo, quiere decir que aquí se dan 3 circunstancias. La primera es llegar a un acuerdo, la segunda es no llegar a acuerdo y la tercera es que lleguen a un acuerdo parcial, digamos que venga el patrono y diga, sí estoy de acuerdo con ciertos artículos, pero no estoy de acuerdo con estos porque conllevan quizá gastos muy altos en el presupuesto de su entidad. Entonces, ello hace que el pacto sea parcial. Entonces, digamos que si no llegan a un acuerdo, llegan a un acuerdo parcial, es en el momento que se va a interponer el conflicto colectivo ante el juzgado. Aquí ya sale de la fase administrativa, sale de la Inspección General del Trabajo y se va a plantear el conflicto colectivo al juzgado de trabajo y previsión social. Eso sí, por lo regular en Guatemala, bueno, hay 15 juzgados de trabajo más y por ser pluripersonales son 30, hay juzgado A y B. En Guatemala es que se consolidan casi la mayoría de pactos porque como aquí en Guatemala se encuentran las sedes de todos los ministerios, por lo regular aquí se consolidan todos los pactos. Entonces, hay juzgados en el interior que no se escucha mucho que lleven pactos, a menos de que fuera, por ejemplo, de una municipalidad que sí es una entidad local. Pero en el caso de, por ejemplo, en Escuintla existe la portuaria Quetzal, que también es una entidad que se consolida sus labores ahí, entonces ahí sí se puede dar. Sin embargo, en la mayoría de pactos ustedes pueden observar, si ustedes buscan en internet, es fácil encontrar algunos pactos que están suscritos y van a ver que todos se han hecho aquí en la capital. Entonces, por lo regular, del juzgado de previsión social que menciona acá, que es donde se interpone el conflicto colectivo, es en alguno de estos 30 juzgados. Son 15 juzgados, digamos, 30 jueces. Ahora bien, ¿cómo sabemos a quién le va a tocar? Eso sí ya será el juzgado de admisión de demandas, que hay un juzgado también que se denomina admisión de demandas en Centro de Justicia Laboral, a cargo de varios jueces y ellos admiten la demanda, pero esto entra en forma aleatoria, ellos no pueden decir que van a un juzgado en específico, sino que ya es conforme el sistema a la suerte, digámoslo así, coloquialmente, a qué juzgado va a caer. O sea, no es de que vaya una ocasión al primero, en otra ocasión al segundo, al tercero. Se ha querido buscar esa manera a través del sistema, pero solo ha quedado en pláticas en las últimas sesiones de este año del Centro de Justicia Laboral de buscar la manera de que los conflictos vayan cayendo conforme el orden de los juzgados y conforme el orden de las salas, porque realmente estos generan muchas demandas, ¿verdad? Por ejemplo, al haber un conflicto colectivo, surgen hasta 500 o más despidos, entonces automáticamente ahí van a surgir. Me levanta la mano un compañero. Sí, licenciado, disculpe, tendría una Sí, duda. Con los tribunales estos de conciliación, así. como, a ver, hay un tribunal de conciliación por cada juzgado, tengo entendido, o sea, de los Así es. 15 juzgados, todos tienen aparte su tribunal de conciliación. Sí, digamos que todavía no hemos llegado a esta parte. Más adelantito vamos a ir viendo el Tribunal de Conciliación, porque la conciliación es una de las fases del conflicto colectivo, ¿verdad? Y es ahí donde el mismo juez que está conociendo el conflicto es el que va a integrar
el, el Tribunal de Conciliación, solo que como es tribunal, pues tienen que haber tres partes, una patronal, una del trabajo de los trabajadores y el juez, ¿verdad? Pero Ese todavía era, no hemos llegado a esta parte, ok. ¿sí? Es que tenía una duda Ujú. sobre eso y era qué juez era el que se Sí, integraba el tribunal. el juez que conoce el conflicto es el que forma la conciliación, ¿verdad? Pero es el A mismo veces juez de llegan a la, acuerdo, a veces no llegan a acuerdos en esa fase, ¿verdad? En pero es su el mismo mayoría no. juez de, digamos, entre el juez A y B de primera instancia. Ah, sí. Ah, no, lo que sucede es que cuando el juzgado de admisión de demandas asigna el conflicto, no lo asigna a los dos, sino solo a uno. Puede ser que el A tenga el conflicto, pero el B no lo tiene, ¿verdad? O sea, no van a ser los dos. Ah, pero Va a siempre ser es el uno de los juzgado el que dos. tiene el conflicto, pero uno de los jueces nada más va a conocer el Ah, yo conflicto, pensé que había no un los dos. tercer juez aparte que nombraban para estar No, integrando no, las ellos no salas de forman el conciliación. conflicto, ellos no forman, perdón, el tribunal de conciliación, solo es el juez. Ah, ok. Gracias. Bueno, y ya cuando entremos a la fase de conciliación, vamos a explicar bien cómo se integra bien esto. Pero para no adelantarnos tanto, vamos a ir en orden, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues sí, cabal, como dice el compañero, existe un tribunal de conciliación por medio del cual eh, se, se forma el tribunal, ¿verdad? Pero ahorita pues no hemos llegado todavía a esa fase. Ahorita estamos en la fase del artículo 51 donde dice que no hay acuerdo. Entonces, ya sea que no llegue a acuerdo parcial. Quiere decir que aquí es importante que ustedes noten que pasa de la fase administrativa a la fase judicial. Porque en la fase administrativa se trató de llegar a un acuerdo cuando se planteó el conflicto, ¿verdad? El pacto, perdón, ante la inspección de trabajo. Pero al no llegar a un acuerdo es que esto se convierte en un conflicto colectivo, porque al no llegar a un acuerdo se forma el conflicto colectivo económico-social en el juzgado que determina. Ahora, ¿qué complica para un pacto que se plantea un conflicto? Lo que complica es que, como les decía, pues empiezan a surgir la cantidad grande de despidos. Nosotros ahí donde estoy yo hablando, tratamos de sacar los conflictos lo más rápido. Lamentablemente los tribunales anteriores no los sacaban rápido y cargaron demasiado, porque en algunos hay hasta más de 500 reinstalaciones pendientes, pero es porque el conflicto no se resolvía. Entonces, ¿qué mejor de resolver rápido el conflicto, ya cuando está en segunda instancia, para evitar que sigan dándose más despidos, ¿verdad? Entonces, eso genera más carga judicial, más carga de proceso. Entonces, sí es bueno que los tribunales, y se ha buscado esta nueva corte que tomó posesión en el 2024, se dio instrucciones de resolver todos los conflictos y todas las instalaciones a lo más posible. Pues son miles de expedientes y obviamente no salen de un día para otro, pero sí se ha tratado de la manera de ir sacando. En mi caso, yo recuerdo que de enero para junio, julio, si no estoy mal, se sacaron 5 conflictos. Pues imagínense de 5 entidades del Estado. Entonces, eso tenía más de 2 o 3 años de estar ahí. Y entonces, con el tribunal que formamos ahí, decidimos sacar los conflictos lo más posible. Y ya casi salieron todos. Entonces, eso ayuda, ¿no? Obviamente, pues esto no finaliza, porque por lo regular se van al amparo, por lo que hablamos en el primer parcial, ¿verdad? Se recuerdan que de ahí surge el amparo y de ahí la apelación de amparo ante la CC se va a otros 3 años. Pero qué mejor sacarlo de una vez en sala para evitar, pues, que esto se siga atrasando. Entonces, eso hace que el amparo también en su momento, pues, se dé más rápido. Exacto. Entonces, acá es importante en el artículo 51 que ustedes vean que el motivo por el cual se interpone el conflicto colectivo es por no llegar a un acuerdo en el pacto o por no llegar a un acuerdo parcial. Digamos que solo están, por lo regular, el parcial es porque el patrón es el que no quiere, ¿verdad? Que el trabajador, el sindicato va a pedir y el que va a decir no está de acuerdo con todo es el patrón. Entonces,
Cuando no hay acuerdo es realmente el patrono el que no quiere ceder al espacio. Aunque también los trabajadores pueden a través del sindicato decir, bueno, si el patrono dice, bueno, no puedo dar los 25 días que ustedes están pidiendo de vacaciones, pero puedo dar 22. Entonces, ahí es donde surge la famosa conciliación. Entonces, también la parte una parte para evitar que estos procesos se alarguen. Lamentablemente a veces no llegan a un acuerdo. Ustedes como abogados futuros, primero Dios, ¿verdad? Cuando ya estén, y si se dedican a la rama, sí traten de que se dé esto que nos decía el compañero Teo, de buscar la conciliación. Yo siempre he estado en ese plan de decirle tanto a patrono como a trabajador que traten de llegar a un acuerdo, obviamente, pues, ecuánime, ¿verdad? Justo. Porque cuando no ceden y no ceden, a veces son tal vez los patronos y los trabajadores quieren y el abogado dice no, no, no y atrasamos el proceso. Entonces, hay que buscar la manera de diligenciar rápido esos procesos, ¿verdad? No es que significa, bueno, más porque si tardamos el proceso. Al contrario, el abogado puede ganar inmediatamente porque al finalizar un proceso cobra sus costas, ¿verdad? Mientras que si se alarga, pues va a alargar ese pago. Entonces, qué mejor llegar a un acuerdo, tanto para el patrono como los trabajadores y como la abogada que está litigando tanto de la parte patronal como de la parte de los trabajadores. Entonces, acá podemos decir que si no se llega a un acuerdo, se van a tratar los puntos hasta que no se tramita. Ahora, ¿cómo se tramita esto? Aquí ya viene la conciliación. Del artículo 377 al 393 está todo este procedimiento de conciliación. Esto es lo que nos decía Teo, porque el juez va a crear ese tribunal y va a tratar de decirle las formas ecuánimes de solución. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, el trámite de este arreglo directo se va a conformar el grupo que va a llegar a conciliar ahí al tribunal de conciliación, ¿verdad? Como por lo regular se llama un comité ad hoc. Esto está regulado en el artículo 374. Marquen ahí el 374. ¿Sí? Pero es necesario también darle piso a la Inspección General de Trabajo. Y esto nos lo ordena el artículo 376. Es importante también que tomemos en cuenta que el artículo 376 nos da la intervención de la Inspección General de Trabajo. Primero se va a plantear al patrono normalmente por escrito las quejas o solicitudes. Eso está en el artículo 374. Este es, digamos, ya el procedimiento de la se inicia la discusión, se levanta un acta de lo acordado en el artículo 375, se dice cuáles son los puntos que debe llevar esto y se va a llevar copia autenticada a la Inspección General de Trabajo 24 horas después de que se haya hecho esta acta que regula el 375. ¿Verdad? La inspección, ¿cuál es la función que tiene la Inspección General de Trabajo? Como la inspección lo que tiene que velar es para que se estén cumpliendo las normativas y que no haya nada que vaya en contra de las disposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, decir que rebaja un salario, que va a ser menos o que va a causar más perjuicio, como el 106 que prohíbe eso, entonces eso va a hacerlo y va a aprobarlo en el mismo artículo, nos dice la forma en que la inspección de trabajo va a aprobar este trámite del arreglo directo. Aquí todavía estamos en el esto se le llama vía directa. ¿Qué es la vía directa? Pues la vía directa no es más que el procedimiento por medio del cual los patronos y trabajadores se tratan de resolver sus diferencias, pero van a intervenir de ellos o de amigables componedores. A esto ya se refiere el Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Los amigables componedores van a tratar a través del juez que lo preside llegar a este acuerdo. Esto está en el artículo 374. Posteriormente, como les dije, al final la conciliación se tiene que dar en virtud de que no hayan llegado a un acuerdo, ¿verdad? Las partes se trata de conciliar. Acá tengo alguna definición de dónde proviene la palabra conciliación, ¿verdad? Que significa reunión. Conciliación viene del latín concilium, que significa reunión. Entonces, ¿cuál es? Esta etapa es importante, tanto en la fase colectiva como en la fase individual.
nosotros vimos en el primer parcial la parte individual y ustedes lo vieron más completo en la parte del derecho procesal uno, me imagino. Pero tanto, no solo en la individual o en la colectiva se da la conciliación, sino se da en las dos, ¿verdad? Entonces es importante que tomen en cuenta que los jueces en cualquier fase del proceso pueden llegar a un acuerdo. De hecho, a veces ya está en apelación. Nosotros hemos tenido algunos procesos que ya está en apelación, ya se va a dictar vista, o la vista se dictó el año, y de repente llega un memorial donde dicen llegamos a un acuerdo extrajudicial, renuncia el trabajador a su demanda y renuncia el patrono a su apelación y el proceso ahí finaliza. Entonces la conciliación se puede dar en cualquier fase del proceso siempre que antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. Y aún en liquidación, pues pueden, por lo regular se puede dar, se da más antes de dictar la segunda sentencia, que es en segunda instancia. Entonces, esta etapa es obligatoria para todo tribunal. Los órganos jurisdiccionales están obligados a buscar la conciliación, ¿verdad? Diego Gaitán nos levanta. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes todavía. Buenas noches. Mire, una pregunta. ¿Y la conciliación parcial cómo se maneja? Por favor, si me puede aclarar un poquito más ese temita. Ya, no es que sea la conciliación parcial, sino que lo que se concilia, lo que se da parcialmente son los acuerdos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un pacto colectivo con, ¿qué digo yo?, 100 artículos, pero de repente el patrono no está de acuerdo del artículo número 80 y el trabajador quiere mejorar el artículo número 70, por decirle algo. Entonces, ese acuerdo es parcial, no es que sea la conciliación al final, sino que lo que se da ahí es más un acuerdo parcial, no una conciliación, ¿verdad? Es un poco de cruce de palabras, pero lo que se da más que todo es el acuerdo parcial, no la conciliación. Porque la conciliación se da o no se da. Ok, o sea que el término conciliación está mal utilizado y es acuerdo parcial. Es acuerdo parcial, es acuerdo Vale. parcial. Es que acá no dice conciliación. Si se da cuenta, en el artículo 51 dice acuerdo parcial o no hay acuerdo, no dice conciliación parcial. Eh, entonces, sí, más que todo lo que se da parcialmente es el acuerdo. La conciliación es la que se da cuando llega a acuerdo con las partes, ¿verdad? Pero si no llega a un acuerdo, entonces el acuerdo va a ser parcial, ¿verdad? Y la conciliación pues se dio de una manera eh, entre las partes, pero lo que realmente se consolida parcialmente es el acuerdo, ¿verdad? Ahora, por lo regular, Licenciado, cuando no se da... perdón, ¿Sí? tengo una dudita. Es que estaba revisando, regresando un poquito al artículo 51 en el inciso C. Si nos Ajá. pudiera poner un ejemplo, porque aquí dice que cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios, el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios. Por lo que entiendo, es una empresa donde tiene personas, por ejemplo, que son albañiles, personas que son arquitectos, digamos, de diferentes profesiones u oficios. Ajá. Pero entonces, ¿cómo proceden ahí a la negociación? O sea, hay varios sindicatos. Sí, sí, a veces se da ello de que en centros, y no solo ahí, fíjese que en el Estado se ha surgido que a veces hay hasta 3 o 4 sindicatos, ¿verdad? Por ejemplo, en donde fue en una entidad, en un ministerio, creo que fue en el Ministerio de Comunicaciones, hubo una unidad que se llama Aeronáutica Civil y Aeronáutica hizo su propio conflicto colectivo. Entonces ellos negociaron para ellos, pero este pacto no beneficia a todos los trabajadores porque, por ejemplo, ahí regulan un pacto aeronáutico, un pacto vacacional aeronáutico, todo es aeronáutico, ¿verdad? Porque es la Dirección General de la Civil. Entonces, así es como se divide y en una entidad privada pues, puede surgir de que la producción haga su propio pacto, pero por las condiciones que regula el pacto únicamente le aplica a ellos, porque, por ejemplo, que ganan un porcentaje en producción.
pero no lo van a ganar los que trabajan en el área administrativa o los que trabajan en otra área. Entonces, por eso es que los pactos a veces surgen dentro de las entidades, surgen varios a través de varias negociaciones, pero son las unidades o las dependencias que plantean su propio sindicato, ¿verdad? Por eso es que surge ese artículo que usted me está diciendo. Ah, ya, No o sé sea, si al me final entiende. cada quien va a velar por los intereses de su sindicato. Se puede dar, porque la ley lo da. Pero en algunos casos, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha planteado un pacto general y no dice que sea diferente para los trabajadores del área educativa o para los de la mañana o de la nocturna o de la tarde, o tampoco dice de que sea para trabajadores que están en la Dirección Departamental de Educación, por decirlo, sino que han planteado un pacto general, ¿verdad? No, como le digo, sí se puede, pero no significa que es obligatorio que se deba dividir por cada área, ¿verdad? Porque la ley no lo permite, ¿verdad? Y por eso es que a veces usted escucha en algunas entidades que dicen, hay 3, 4 sindicatos, ¿verdad? Pero es porque hay uno en cada área. Por ejemplo, en el Congreso hubo un sindicato que solo era del área jurídica, solo el área jurídica quería a través de ese pacto, ¿sabes? No obstante que los otros beneficios también les pueden alcanzar si están dentro del marco. Pero en el caso de las entidades de producción, como la que usted me menciona, puede ser que hay un beneficio que regula el pacto que solo es para las personas que se encargan de la producción, ¿va? Como podría ser un porcentaje en, cuando hacen a fin de año, pues el famoso balance general de ingresos y egresos y determinar las ganancias, ¿verdad? Entonces ahí hacen un bono quizá para los que trabajan en el área de producción. Entonces, sí se puede dar, no es obligatorio que se haga así, pero se puede dar. En la mayoría lo he visto, en la práctica, que hacen un solo punto general, ¿verdad? Y beneficia a todos. Enhorabuena para todos los trabajadores, ¿verdad? Porque cuando lo dividen a veces se siente como o desigual, y se plantean ahí algunas desigualdades, que porque este sí tiene el bono y yo no, ¿verdad? Cosas así. De hecho, cuando han planteado demandas, nosotros en algunos casos hemos denegado algunos bonos porque no están dentro de la... Por ejemplo, hay uno que dice es bono para el personal 011, ¿verdad? Entonces el 022 no lo recibe, pero porque el pacto sí lo regula. Entonces se dan a veces esas divisiones por eso el mismo artículo 51. No me recuerdo quién fue que me habló, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Sí, tenía un poquito de duda en relación a eso, pero sí ya me Ok. aclaró bien ahí el panorama. Sí. Y otra Ok. consulta, y eso no tiene que ver nada con los, por ejemplo, sindicatos mayoritarios, porque a veces en las organizaciones hay ese tipo de sindicatos. Sí, eso sí es importante. Nosotros a veces hemos tenido que se han rechazado ciertos conflictos que se han planteado porque el mayoritario sí es el que la ley nos regula eso del... No hemos llegado a esa parte, pero sí es el sindicato, o yo creo que lo tuvieron que haber visto ustedes en Procesal 1 cuando hablaban de las clases de sindicatos. El mayoritario es el que tiene la ventaja en ciertos momentos de plantear algunos requerimientos como esos, ¿verdad? Pero como aquí no es por mayoritario porque, ¿cómo le explico? Mayoritario cuando es para todos los trabajadores, ¿verdad? Pero cuando es para un solo grupo, ahí no se podría determinar cuál es el mayoritario porque es para ese grupo exclusivo. No es para todo el personal que tiene la entidad, ¿verdad? Entonces, cuando es para todo, como el Ministerio de Educación, por ejemplo, que plantean para todos los empleados del ministerio, ahí sí tiene que ser el mayoritario. Ahí no puede participar uno que tenga menos. ¿Y cómo se va a determinar? Tienen que hacer un conteo y determinar en como ellos les descuentan, ¿verdad? A los trabajadores les van descontando a los que están asociados, sindicalizados, ¿verdad? Entonces, hacen un listado de cuántos tiene cada uno para determinar cuál es el mayoritario. Entonces, ahí sí es, en el caso del mayoritario, sí es para cuando es beneficios para toda la entidad. Ahora, cuando es por grupo, como lo dice el 51, ahí sí no es por mayoritario, sino es por especie, digámoslo así, ¿verdad? ¿Entiende ahí? Sí, muchísimas gracias, licenciados, que tenía así como un poquito de confusión con No tenga pena. todos esos Ahí vamos. aspectos. Gracias, muy amable. Bueno, entonces el conciliador lo que persigue es que los sujetos lleguen
acuerdo. Aunque a veces no se logra. Es bien difícil a veces. Las personas a veces, cuando están ya ante los tribunales, uno les hace ver a veces varios. Yo estuve más en el área de conciliación cuando estuve en familia, porque también cubrí familia alguna vez. Y era bien difícil que se pusieran de acuerdo, por ejemplo, para una pensión alimenticia, ¿verdad? Que era entre dos sujetos muy diferentes a la relación laboral. Pero cuesta un poquito con la conciliación. Guatemala no tiene esa como práctica de la conciliación, entonces a veces ni el abogado. Por eso es que yo en clase siempre digo, traten como abogados, ustedes a futuro traten de llegar a un acuerdo para que tanto el trabajador como el patrono y ustedes como abogados pues, reciban más rápido sus beneficios, las costas, las prestaciones, y el patrono ya no tiene que seguir gastando más. Entonces son situaciones que hay que buscar, la conciliación es importante. Nosotros vamos a utilizar el artículo 49 para describir qué es conciliación. Aquí nos da una definición de conciliación y puede ser muy bien utilizada porque es una ley. No obstante que todavía no hemos entrado al arbitraje, eso lo vamos a ver más adelante. El artículo 49 está una definición de conciliación y dice que es un mecanismo o alternativa no procesal de resolución de conflictos con las partes entre quienes exista una diferencia originada en relaciones comerciales, como el arbitraje comercial, no solo la. Ahora bien, esta es una definición muy genérica, no la podemos aplicar al 100 al área laboral, porque, por ejemplo, aquí pues no son relaciones comerciales. O, por ejemplo, acá nos habla también de una alternativa no procesal. Nosotros en la conciliación estamos tanto en el área administrativa, cuando se busca en la Inspección General de Trabajo, y en la parte judicial, cuando ya es procesal, ¿verdad? Ahí ya pasa en la vía judicial. Entonces, esto lo que buscan es buscar fórmulas de solución planteadas por las partes, propuestas por las partes, y llegar en sí a un juicio, en este caso arbitral, ¿verdad? Nosotros es jurisdiccional y en el arbitraje es un laudo arbitral de que se finaliza ese. ¿Cuál es el procedimiento de conciliación? En el Código de Trabajo está un procedimiento muy claro de la fase conciliativa. Entonces, sobresale el artículo 393, donde dice que la conciliación no puede durar más de 15 días, ¿verdad? Lo que sucede es que puede ser que el juez por su carga de proceso señale audiencias en un plazo mayor a los 15 días, pero cuando ya inicia, tiene que finalizar en ese plazo de 15 días. Puede ser que digan, bueno, se señala la audiencia de conciliación para el día 25 de noviembre, que estamos, ¿qué? A 2, 3 meses. Pero ya iniciando no puede durar más de 15 días. Entonces, iniciando pues en conciliación, ahí ya tratan de buscar que se cumpla con ese plazo, ¿verdad? Acá es donde se plantea un pliego de peticiones. Ya lo visto el sindicato. Lamentablemente, a veces los mismos sindicatos no cumplen con los requisitos y ahí es donde los conflictos se le caen. Nosotros hemos levantado más de 10 conflictos en este año, entre todo el tribunal completo, porque los sindicatos no cumplen con esas peticiones que el juez les hace a veces. A veces les hacen 5 o 10 peticiones y cumplen 3, 4, ¿verdad? Entonces, ese pliego de peticiones sí tiene que estar muy claro, muy específico, para evitar que el conflicto se les vaya a caer. En el artículo 381 da los requisitos que se deben de seguir en conciliación. Primero es que, en este caso, el que va a hacer la petición, que es a través del sindicato, va a plantear claramente en qué consisten esas peticiones. Por lo regular ya tiene que llevar el proyecto del pacto para describir los beneficios que pueden darse y los que no se pueden dar. ¿A quién va dirigido? Es importante porque siempre hay un patrono y a veces el mismo trabajador desconoce el nombre del patrono. Él sabe que lo contrató una entidad, pero en el registro mercantil aparece a nombre, es un nombre oficial. En el registro mercantil le va a aparecer el nombre del patrono. Entonces, eso sí es importante. Abogados que afilian acudan al registro mercantil a verificar ese nombre correcto. No obstante, la
constitucionalidad tiene jurisprudencia que dice que el trabajador no está obligado a saber ciencia cierta el nombre correcto del patrono. Pero qué mejor que el proceso no se vaya a estancar por ese motivo, aunque al final salga a favor del trabajador, pero eso tarda por lo menos 6 meses solo que se corrobora el nombre correcto por un planteamiento de una incompetencia o una falta de personalidad, falta de personería, dependiendo de la excepción que planteen. Entonces, a veces surgen esas circunstancias que a la larga hasta un año, no digamos 6 meses. Entonces, el abogado sí tiene que tener cuidado con el nombre, a quién se va a dirigir esa petición. Las quejas que plantea también pueden ir ahí, ¿verdad? El número de patrones adecuados. Como el conflicto colectivo es de varios patrones y varios sindicatos de trabajo, por eso es que aquí tiene que describirse. Y otro punto importante aquí es el número de trabajadores, es importante para ver, como decía la compañera hace un rato, si es el sindicato mayoritario, porque solo él puede hacer eso. Situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia. Por lo regular, cuando son ministerios, pues es fácil describir en dónde se ubica la dirección exacta. La cantidad de trabajadores que en esto se presta el servicio. Esta cantidad, a la cantidad de los sindicatos, toda vez de que puede ser de que hayan 500 trabajadores, pero solo 300 están sindicalizados. Entonces sí es importante describir esos dos puntos, ¿no? Sindicalizados y los que cuenta la entidad patronal. Lo importante es el nombre y apellido de los delegados. Esto sí es importante, porque en algunos casos también los procesos se han caído porque nombran a los delegados y a veces no consiguen, no sé qué pasa a veces, ¿verdad? Que tal vez por errores consignan el nombre de otras personas. Y cuando se pide la certificación, no aparecen inscritos como delegados. Entonces, eso es muy importante, describir quiénes van a ser, quiénes son los delegados que están inscritos legalmente como representantes del sindicato. Hasta acá, vamos bien con los requisitos, por lo menos, antes de que finalice la clase todavía. Vamos bien. Ahora yo tendría una duda, disculpe. ¿Sí? En la diapositiva anterior, cuando decía a quién o quiénes se dirige la petición, esto me genera duda. Porque si el empleado suscribe su contrato con una entidad comercial, no hay un nombre como tal a ese. Entonces, en este caso, la petición se dirige al jefe inmediato o tiene que ser al representante legal de la entidad. Sí, tiene que ser al patrón. Si es una entidad, por ejemplo, la Ceiba Sociedad Anónima, por decirlo un nombre X, a través de, entonces ahí sí ya pone usted su representante legal, ¿verdad? Es importante, por eso le decía yo, como abogados, a veces es bueno que vayan allá, más allá de las letras. Es decir, bueno, es que lo contrató la empresa comercial tal, pero cuando ustedes verifican el registro mercantil, el nombre patronal tiene otro y el representante. Entonces, sí pueden plantearlo contra la entidad comercial, porque no obstante, pues eso se ha hecho en la práctica. Pero a veces eso causa problemas. Por eso les digo yo que es mejor hacer bien, lo más pulido posible un memorial o una petición indicando cuál es el nombre del patrono a través de su representante legal. Entonces, ¿cómo O sea, se identifica, digamos, entonces el patrono? a través del registro mercantil, usted puede ir a ver cómo se llama el patrono y lo va a citar tal como aparece en el inscrito. O Pueden ser sea, varios, por ejemplo, si una es una petición en entidad. contra del patrono tal a través de su representante legal y pone el nombre del representante, ¿verdad? Y si fuera una sociedad, digamos, mercantil, tendrían que ser todos los socios. No, es que los socios no son los representantes. O sea, No, pueden sí, haber sí, 20 o está 30 inscrito, socios. está inscrito el representante legal de la sociedad, digámoslo así. Ajá, a él nada más menciona, o sea, como le digo, la sociedad se llamaba la Ceiba Sociedad Anónima, a través de su representante legal y pone el nombre.
o mandatario, a veces Ok, aparecen ok. inscritos como mandatario. Pero Gracias. los socios no son representantes de la sociedad. Los socios son los que forman la sociedad, pero el representante legal va a ser un tercero, ¿verdad? A él es el que consignar. ¿Me entendió el juego ahí? Sí, Lick, Muchas gracias. demandas individuales surge ese problema que usted me está diciendo. Y quizá en la práctica los abogados cuando estudiaron no vieron esta parte. Y sí, y ahora uno que está en un juzgado se da cuenta que un proceso a veces se cae desde la sentencia, o sea, para el principio, por esas falencias que pasan a veces. Se demanda a alguien que ni siquiera es el patrono, y surge en la entidad que es otra, ni existe, ¿verdad? Entonces, para evitar eso es mejor ir al registro mercantil, pedir el nombre correcto de la dirección y sobre todo la dirección donde se ubica la empresa. Ese es otro problema que surge a veces, que notifican en un lugar donde no está la sede de la empresa, de la entidad, ¿va? Entonces, Nini creo que me levantó la mano también. Sí, otra vez yo, licenciado, perdone. Fíjese que tengo dos Usted, dudas en relación a este procedimiento de la conciliación, porque he ajá. tenido entendido que a veces, digamos, que les niegan este procedimiento porque no acreditan las personas, por ejemplo, los delegados, o a través de un mandato, su representación legal, por ejemplo, en el caso de sindicatos o algo. Entonces, pregunto yo, en este procedimiento para la conciliación, ¿es necesario que acrediten tanto los delegados o en el caso de una persona que sea representante y que lo ejerza a través de un mandato, su representación legal, ya sea de un sindicato o de una empresa o algo así? Que no lo veo en los Es, requisitos, pero no sé si es fundante. es diferente, digamos, el mandatario es a través de la empresa o la sociedad, ¿verdad? Porque los delegados no van a tener mandato, sino que lo que van a tener es el aval donde fueron inscritos como delegados en la Inspección General de Trabajo. Ellos tienen que, cuando inscriben el sindicato, inscriben el comité, el que está representando al sindicato. Pues ellos tienen su certificación de donde acreditan que fueron delegados, ¿verdad? Algunos adjuntan el acta de asamblea donde los nombran y la inscripción ya en la inspección. Ahora, si fuera la sociedad, sí es un mandato, porque las sociedades tienen mandatarios, a menos de que hubiera un mandatario representando al sindicato, pero eso no he visto yo en la práctica que surja. Son los representantes que están inscritos en la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Que con eso no son mandatarios, sino representantes, pues los representantes legales que están inscritos en la inspección, ¿verdad? Mire. Ah, ya, gracias. Es que tenía confusión con eso, pero sí, ya, No, no tenga entonces, pena. en Sí, es que son dos sociedades, ¿verdad? diferentes. Ajá, Sí, y en son dos sociedades. diferentes. Sí, es Porque que a vi, quién representa al patrón y a quién representa a los trabajadores, ¿verdad? exacto, en el caso de los Ujú. sindicatos, entonces ahí son los Ellos delegados. tienen inscrito en la inspección a los delegados, a su comité. Cuando inscriben el sindicato, eso quizá lo vieron ustedes en Procesal 1 también. Cuando se inscribe un sindicato, tienen que inscribir a su comité, a su representante. Y ellos no son mandatarios, sino ellos son representantes y acreditan con la constancia que les emite la inspección, ¿verdad? ¿Y Por ahí pudiera va. existir conciliación entre grupos coaligados? También se ha dado, pero solo sobre las peticiones de la coalición, que si usted recuerda en Procesal 1, es diferente la petición que hace un sindicato a la que hace una coalición, ¿verdad? Pero también se puede dar conciliación entre ellos. Ah, ya, muchas gracias, licenciado. Bueno, no sé. Entonces, ya pasando a esta presentación, el procedimiento para la conciliación está en el 381, ¿verdad? Se entiende plantea un conflicto cuando no se llega a un acuerdo. ¿Se recuerdan que les dije en las diapositivas anteriores? O se llega a un acuerdo parcial o no se llega a un acuerdo. Entonces ahí ya se tiene por planteado el conflicto, ¿verdad? Esto está regulado en el artículo 370. ¿Dónde se plantea esto? En Guatemala se plantea en el Centro de Justicia Laboral, en el Juzgado de Admisión de Demanda.
Cuando entra, ellos les asignan un número al conflicto y se le da trámite a la solicitud y hacen la primera resolución para trámite a ese conflicto. Esto está en el artículo 381 del Código de Trabajo. Acá ya se tiene planteado el conflicto. Automáticamente, cuando se presenta ya la demanda, por no haber llegado a un acuerdo de conciliación, que es la que hemos estado mencionando tanto, es que se plantea esto acá. Ahora, es aquí donde sube el expediente. Y les digo sube porque el Centro de Justicia tiene en el primer nivel la dirección de demandas y del segundo al octavo nivel tiene los 30 juzgados. Entonces, acá, dependiendo cómo aleatoriamente haya asignado el sistema a qué juzgado y qué juez le tocó el proceso, se lo remite. ¿Qué hace el juez cuando lo recibe? Lo primero que va a hacer es formar el famoso tribunal de conciliación, que era el que me preguntaba un compañero antes al inicio de la clase. Hasta aquí es donde se forma. Eso es lo primero que va a hacer el juez, formar. ¿Por qué? Él lo que quiere es que llegue a un acuerdo antes de que siga el proceso. O sea, a cualquier juez le va a convenir llegar a acuerdos de esta fase, porque se va a evitar todo el proceso de conciliación, perdón, todo el proceso del conflicto. Como le digo, los conflictos, hay conflictos del 2015, 2000, si ustedes vieron conflictos antiguísimos, de hace más de 10 años. Pero llegando en esta fase de reconciliación, enhorabuena, sería lo mejor, ¿verdad? Porque evitarían llegar digamos, a la gama de actos procesales que siguen después, ¿verdad? Entonces, el juez va a integrar ese tribunal, él va a presidirlo, y va a haber un delegado de los trabajadores y un delegado de los patronos, o del patrón. Esto está del artículo 382 creo que es 394. Entonces se va a notificar a las partes, ¿verdad? Por lo regular, al planteamiento del conflicto se tiene que señalar el lugar de donde van a recibir las partes sus notificaciones, ¿verdad? Posteriormente tienen que señalar casillero, esto ya es la nueva forma de notificaciones en la ley judicial. Como les decía aquí, dice que el patrono nombra una comisión similar a trabajadores, ¿verdad? Van a formar, los que se integran a la comisión de patrón, debe integrarse a la comisión de los trabajadores para poder llegar a una negociación. O sea, al momento que el juez dice, bueno, voy a formar el tribunal de conciliación, los patronos van a nombrar, o el patrono, hablemos de uno por el momento, va a nombrar una comisión, ¿verdad? Y los trabajadores también van a tener su comisión. ¿Cuál es el fin de esa comisión? Nombrar un delegado para buscar la justa conciliación. En estas audiencias, cuando se realizan aquí en las salas del Centro de Justicia, si bien es cierto, el tribunal está tratando de un acuerdo, ustedes miren esas salas llenas de personas, porque muchos trabajadores llegan a ver, los sindicalistas, ¿verdad? Llegan a presionar, ¿verdad? Para llegar a... Entonces, eso surge en la primera fase. Shirley me levantó la mano. Sí, licenciado, disculpe, donde dice artículos del 382 al 294, ¿será 294? Sí, yo no sé, tal vez ya no escuché, yo le dije que era 384. Ah, muy bien, gracias, disculpe. 394, perdón, 394. Se cruzó el 2 por el 3 ahí. Sí, es del 382 al 394, ¿verdad? Para que verifiquen ahí en su código. Gracias, Shirley. Licenciado, perdone, ¿ante qué órgano se presenta este procedimiento que dijo usted al inicio? Es que no anoté, disculpe. ¿El conflicto? ¿Sí? En el Centro de Justicia Laboral, aquí en Guatemala, pues, hablando de Guatemala, en el Centro de Justicia Laboral, en el primer nivel, está un juzgado que se llama Juzgado de Admisión de Demandas. Ahí se presentan las demandas también individuales, pero también se plantean los conflictos colectivos a través de un memorial, con los requisitos que ya vimos, ¿verdad? Entonces se plantea en el Juzgado de Admisión de Demandas del Centro de Justicia Laboral de la Zona 10. Si fuera en un juzgado del interior, pues ahí tienen ya su comisaría donde reciben las demandas, pero
En este caso se recibe en Guatemala, acá en el centro de la zona 10. Y el Muchas juzgado de gracias. admisión de demandas va a nombrar, pues, que vaya a conocer el conflicto, ¿verdad? Ah, muy bien, muchas gracias, ¿Ah? licenciado. Sí, no te... Entonces, casi que se nos avanzó la hora, nos quedan 15 minutos. Vamos a avanzar ya con esto último, solo para explicarles cómo, hasta dónde vamos, ¿verdad? Porque esto vamos a tenerlo que manejar varios días. Entonces, ya integrada esta comisión, ¿verdad? Se busca negociar. El juez va a señalar una audiencia dentro de las 24 horas al momento de ya tener firme la resolución. ¿Por qué firme? Porque al momento de notificarles que hay un conflicto, se pasa al centro de notificaciones y ahí puede durar 15 días o más o menos lo que les notifican a todas las partes, ¿verdad? Entonces, las 24 horas es a partir de que ya están notificadas las partes para buscar esa conciliación. Entonces, el Tribunal de Conciliación va a dictar su resolución donde ya dicen quién lo va a integrar para convocar a las partes que comparezcan en 36 horas. Esas 36 horas también no es que hoy presentó la demanda, mañana las 24 horas y dentro de 3 días las 36 horas. No, es así. Eso es conforme los plazos de la notificación y conforme la agenda del juez también. Por eso es que las vistas dice que se señalan dentro de los 5 días, pero si vemos por la cantidad de procesos, ya van para el 2027. Entonces, esos 5 días se convierten a veces por la carga de procesos. Entonces, esas 36 horas no es que realmente se hace, sino que debe hacerse después de la notificación de las 36 horas posteriores. Ahora, el juez, vamos a llegar tal vez hasta aquí para no avanzar mucho y no nos hagamos muchas bolas, porque si vamos muy rápido, nos vamos a ir perdiendo. En el 384 nos dice que 2 horas antes de la hora fijada para la audiencia, el tribunal va a oír a las partes separadamente, porque si al inicio lo sienta, lo más seguro que va a terminar peleándose. Entonces, este código nos da esa facultad de que el tribunal viene y llama a los trabajadores, por lo regular primero a los trabajadores, porque ellos son los que hacen la petición. Licenciado, disculpe la interrupción. ¿Sí? En el Forms, ¿qué tema ponemos? ¿Conciliación? No. Conciliación. Ah, bueno, gracias. Conciliación, sí. Sí. Sí, planteamiento del conflicto colectivo, económico, social y conciliación serían los dos temas que empezamos hoy, ¿verdad? Por favor, gracias. Entonces, al tener estas 2 horas, realmente lo que hace el juez, digamos que la audiencia está señalada a las 11 de la mañana, cita a las 9 a los trabajadores y a sus delegados principalmente, y les pregunta qué es lo que ustedes quieren y empieza a anotar qué es lo que quieren, cómo va a llegar a un acuerdo y todas esas situaciones que pueden dar. Puede durar hasta 1 hora esa plática. Después entra el patrono y los delegados, ¿verdad? Y les explican, ¿verdad? Mire, lo que quieren los trabajadores es esto y esto, quieren esta petición. El patrono va a decir, mire, yo no estoy de acuerdo con ciertos puntos, pero sí puedo ceder en estos. Entonces el juez o el tribunal ya va a tener una visión más amplia para que cuando inicie la audiencia, si fuera a las 11, de las peticiones, tanto de los trabajadores como de los patrones, ¿verdad? Eso es como ya estar previamente avisado de lo que va a escuchar y de lo que va a suceder. Porque entonces el juez y el tribunal, pues el juez les digo, porque al final es el que preside, el tribunal va a decir, bueno, vamos a buscar la manera más ecuánime de solución, ¿verdad? Ahora, dentro de esta audiencia se pueden dar 2 situaciones, que es un arreglo y otra que no haya. Hasta acá vamos a llegar porque después viene la huelga y ese es otro tema bien complicado explicarlo, ¿verdad? Entonces, para que no se nos pierdan, nos quedamos en que el juez lo cita 2 horas antes, habla con cada una de las partes, entra a la audiencia y aquí se puede dar un arreglo o no un arreglo. Hasta aquí nos quedamos. Para que en el próximo vamos a ver qué pasa si hay arreglo y qué pasa si no hay arreglo. Que es parte del proceso para que ustedes tengan bien entendido. No sé si ya todos se pudieron anotar, vamos a tratar de dejarle espacio ahí para que se anoten y llenen sus forms, ¿verdad?
Licenciado, nuevamente le habla Diego. Dígame, Diego. Y Carlos Mire, yo Andrés, estoy en los todo. dos. No tenga pena, ese Diego Gaitán, el que le hizo la pregunta de lo de la conciliación parcial. Ah, sí, sí. Fíjese que yo no me pude, ponerme asistencia, pero estuve todo su curso, lógicamente le hice una pregunta, ¿verdad? Entonces, Ujú. pues, lo voy a tomar pantallazo como respaldo. No le dio tiempo de ingresarla ahorita en el Sí, link. no me dio tiempo. Todavía está abierto, Bueno, compañero. No puedo entrar, o sea, no sé si es le problema voy a mío o problema de preguntar, ustedes, pero le voy a le voy a tomar un preguntar a nuestro pantallazo porque auxiliar. yo fui el que le hice la Sí, pregunta yo de la recuerdo que usted conciliación, al inicio me preguntó, sí, la pero le vamos a conciliación pedir un favor parcial. permítame, voy a hablar con Miriam. Sí, Miriam. Buenas tardes. Fíjese que el link todavía sigue abierto, entonces pueden mandar su Ah, asistencia. vaya. No sé por qué motivo Hágame no el lo han favor, hecho. Diego, de meter su asistencia. Vamos a dar chance hasta las 6 si quiero. Faltan hasta las 7, perdón, faltan 10 Sí, Es minutos. que fíjese que le soy bien honesto, estimado licenciado, no me deja. Ah, o sea, ya intentó abrir el link. Sí, correcto, y me dice, esta página no está reaccionada para no sé qué, sí, me sale un montón de links, no me deja. Pero yo le tomé pantallazo a Eh, su clase y lo voy a poner como evidencia. bueno, no sé si Miriam nos puede ver ese tema, qué estará pasando con el Forms. volví a enviar el link, voy a Ah, ingresar bueno. nuevamente porque sí deja Mire, ingresar. pruebe nuevamente, Diego, para no salirnos antes de eso. Pruebe ahorita otra Va, vez. Ya le enviaron con un mucho, nuevo link. va, con mucho gusto. Ujú. Ah, licenciado, yo tenía, No me fíjese deja, que no puse licenciado. confirmar. Le da error. Sí, me da Sí, error. Le voy a quizá a tomar un veces un pantallazo, ¿vio? problema de El su primer aparato link puede ser, nuevo. ¿verdad? Si Sí, no, déjeme correcto. al compañero y se lo voy a pasar por medio de WhatsApp. No, Se lo no hay vamos a pena. pasar Es que ahorita a por WhatsApp, veces Diego. por teléfono no se puede. Fíjese, licenciado, yo estoy conectada desde mi teléfono y desde mi computadora, pero mi Forms lo tengo que llenar desde mi computadora porque por alguna razón desde mi teléfono no me deja. Entonces me imagino Ok. que lo mismo le está pasando al compañero, solo para que tengan Sí, un es poquito cierto. de comprensión con ese asunto. Sí, está bien. Vamos a, no sé si don Diego tendrá acceso a una compu ahorita como para ingresar. No, fíjese que Si no, ahorita el último link que me mandó sí ya se pudo, muy amable. bueno, en el que le mandaron por WhatsApp. No, No, ya ahorita mandaron uno más amplio, no Otro. sé por Ok, qué, no sé perfecto. si mandaron diferentes, pero está más amplio, muy amable, licenciado. Intente ahí. Bueno, perfecto. Alguien más me había levantado la mano, creo que André Sí, decía. licenciado. Yo puse en el tema de la clase arreglos directos, no sé si hay algún problema que no puse Está bien, no hay conciliación. problema. Es que vimos los tres temas, ¿verdad? Conflicto Ujú. colectivo económico social, arreglo directo y conciliación, ¿verdad? Aunque englobado es conflicto económico social, ¿verdad? Entonces, eso abarca los Correcto. otros dos. Entonces, cualquiera de los tres, no hay problema. Pasen feliz noche. Ajá. Bueno, está bien. La próxima clase va a ser el día miércoles. Presencial, por favor, ¿verdad? Vamos a tratar de estar allá. Vamos a resolver dudas ese día. 3 compañeros, si no estoy mal, tienen que coordinar con la auxiliar porque no pudieron evaluarse y vamos a ver ese tema ese día, ¿verdad? Por lo demás pueden coordinar con ella, tiene ahí todas las directrices y si no, pues ya ella me pasa la información. Bueno, estamos bien, feliz noche a todos. Gracias, licenciado, que tenga un bonito fin de semana. Feliz noche, Liz. Igualmente, gracias. Hasta luego.